Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva llamada en sus casas a compartir esta media hora en la noche del miércoles, un testimonio de una murciana de Alcantarilla, aunque pequeñita también pasó con toda la familia al Verdolay, una zona cercana a la ciudad de Murcia, y desde aquí pues partirá para ir a Madrid, de Madrid a Italia y de Italia a Mozambique. 50 años como misionera comboniana en Mozambique. Tenemos con nosotros una gran mujer, una murciana internacional, podríamos decir, Ángeles López Fernández. Hernández, Ángeles López Hernández. Sí. Sor Ángeles, ¿cómo le llaman? Bueno, me da igual. En Mozambique, ¿cómo le llaman? Irmã inglesa. ¿Hermain? Irmã inglesa. Ah, Irmã inglesa. Sí. Porque ahí se habla el Es portugués. portugués. Allí se habla portugués, pero es que cuando yo llegué y dije que me llamaba Ángeles, nunca consiguieron El sonido. Esta pronuncia nunca fue fácil. Entonces me llamaron hasta hoy Irmã inglesa o Mama inglesa. Ah, qué interesante. Es mi nombre hasta ahora. Ya reacciona a ese nombre sin ningún problema. Sí, ya es común. Muy bien. Que lleva en España pues un par de meses y aquí con la familia, la familia que todavía queda, sobrinos, resobrinos, pues desde que ha empezado el año, desde el 1 de enero. Sí, tengo varios sobrinos y resobrinos ya casados. Éramos una familia numerosa, 6 hermanos, más poco a poco se ha ido reduciendo y la superviviente soy yo. En Madrid me llamaron la superviviente cuando llegué y aquí en la familia soy también la superviviente porque es la única que queda de esta rama. Es que además son más de 80 años lo que tiene, ¿no? Sí, nací en el 42, por tanto tengo 82. 82 años, del 40 al 22, pues 82 años y estamos ya en el 83 para cumplir uno más. Sí. Y todavía con ganas, porque nada, antes de que acabe enero hay que volver a Madrid, sí, a la casa madre, y desde Madrid volver en febrero ya a Mozambique. Si Dios quiere, el día 6 de febrero estaré en mi nueva comunidad. Cambia de comunidad. Allí en Mozambique, porque la mía primera no, una de las varias que he vivido ha sido destruida y entonces propio hoy he recibido un mensaje que ya me han dado destinación porque yo dije, pero no, estoy sin tejado, ¿dónde es que voy yo ahora como un pájaro? Porque hablaremos de esto, que es lo último que has vivido, porque claro, en 50 años de misión hay muchísimas experiencias, mucha gracia de Dios y sufrimiento y mucho modo de amar, pero lo último ha sido duro, que fue un ataque del ISIS, ¿no? Sí, esto ha sido para mí una experiencia muy grande, pero también ha sido una participación de lo que vive el pueblo cada día. Y entonces hemos vivido juntos penas y alegrías en este pueblo. Yo llamo al pueblo de Mozambique, lo llamo mi segunda familia, porque es donde he dejado 50 años de mi vida y realmente ya en estos días no veo el momento de... Claro, no ve el momento de volver a casa, porque en el fondo es la casa. De volver a casa, sí. Será otra casa, pero siempre dentro del conjunto de Mozambique, de mis africanos. Exacto. Aquí es como sería, como hacía nuestro Señor Jesucristo, que algún fin de semana se iba a casa de Lázaro a descansar, pues ha venido a casa de la familia a saludarles, a verles, pero hay que volver al trabajo y al día a día. Hay que volver al trabajo hasta que el Señor nos dé fuerzas y algunas capacidades todavía para ser útil y sobre todo, si no muchos trabajos activos, por lo menos poder escuchar a las personas, que esto también lo considero muy importante, perder el tiempo, no sé si es perder el tiempo o dar el tiempo a estas personas que vienen a contarte sus problemas, sus preocupaciones y a veces no hay una persona que tenga mucho tiempo de oír porque el trabajo es mucho. Entonces nosotros que ya tenemos una edad bastante marcada, podemos dedicarnos más a escuchar a estas personas, los problemas que traen, las preocupaciones, todo esto. Claro, porque muchas veces se piensa que es hacer, hacer y hacer.
Y la gente, mucha gente lo que necesita es ser escuchada y acogida. Y acogida, eso que es muy importante para ellos. Y para nosotros también, porque nos enseñan muchísimo. Se aprende. Cuando llegamos allí queremos hacer tantas cosas, parece que vamos a resolver todo, mas poco a poco la experiencia de la vida te enseña que no es así por nada, que también aprendes mucho escuchando a las personas, con sus problemas, con sus dificultades, con tantas cosas, y eso es muy importante. Llega uno como un poco soberbio diciendo voy a hacer y a dar tanto, y al final se va haciendo humilde en el sentido estoy aprendiendo más. Sí, aquello cae automáticamente. Es verdad que el trabajo que después llevamos a realizar es mucho. Yo como enfermera, pues de día y de noche, he tenido que trabajar muchísimo, por tanto, si tenía ahí 20 enfermos para curar, no me dedicaba mucho a oír, o otro que venía ahí a contarme, me dedicaba a la otra parte, pero las dos hemos visto que son muy necesarias, escuchar a las personas. Y ahora va a vivir esta parte. Vamos a ir al inicio. Nace en la inmediata posguerra española, acaba de terminar el conflicto de la guerra civil española, y ahí en el año 40 viene a la luz en Alcantarilla una niña, Ángeles. Sí. ¿Cómo recuerda la infancia? ¿Cómo recuerda aquel momento donde todavía está el fragor de la guerra, de la reconstrucción, todo esto? Recuerdo como un ambiente familiar muy bonito, muy acogedor por parte de nuestros padres, que siendo de una familia campesina, yo nací en una familia campesina, procuraban cuidarnos con mucho cariño y darnos aquel mínimo que podían darnos, porque mi padre vino en el 39 de la guerra, yo nací en el 40, él estuvo viviendo la guerra de España, y entonces pues las necesidades económicas eran grandes, pero mismo así no nos faltaba el necesario para la sobrevivencia. Y recuerdo un facto muy importante, que cuando mi madre iba de compras, le pedíamos que nos trajera chocolate. Mamá, tráenos chocolate. Teníamos en el campo, teníamos de todo, porque sí, cultivaban, ¿no? Y entonces cuando mamá volvía, la mayoría de las veces no traía chocolate. No podía traer chocolate. Y decíamos, mamá, ¿por qué? Hija mía, es que el hombre del chocolate hoy no llegó. Y nosotros éramos tan tontos y tan inocentes que aceptábamos esta realidad así como una cosa normal. Sí. Realmente no nace en Alcantarilla, sino lo que ahora sería Sangonera, la Seca. Estaba en el medio, entre las tejeras y los militares, la aviación militar. Había una finca allí que se llamaba de don José Bermúdez, la Voz Negra. Sí. Allí es que trabajaba mi padre y allí es que nacimos nosotros. Muy bien, muy bien. Y la infancia en el colegio, luego en Murcia, cercano, ¿no? La infancia, ¿cómo recuerda la primera comunión, la iglesia, la fe, la vivencia de los primeros años de la oración? ¿Qué fue? ¿A través de sus padres, a través de la abuela? Sí, pues fue un poco complicada porque yo con 9 años me fui a prepararme a la primera comunión en esta familia, en Verdolaí, donde ya continué mis estudios y prácticamente viví allí 16 años hasta que me fui a un convento. Y allí, como formación cristiana, pues encontré mucho en los franciscanos, que vivían muy cerca de Santa Catalina, vivía muy cerca de nosotros. También estaba Villa Pilar, que dio inicio en aquellos tiempos también, con doña Pilar Seiker. Pilar Seiker, claro, el inicio de la casa, de la vocación de ella y de... Entonces un grupo de chicas que 14 o 15 años frecuentábamos mucho allí para ver cómo era aquello, nos gustaba, pero no era mi camino justo porque no había ambiente de misiones. Yo no sé, desde niña tuve esta cosa en el mío corazón, que yo tenía que ir donde había negritos. No entendía bien cómo era. ¿Y eso de dónde viene? Me vino porque me cogió una imagen. Estaban los jesuitas que hacían las misiones populares en los pueblos, y alguna vez repartieron estas imagencitas con una monja que llevaba un sombrero grande y unos niños negritos que atravesaban un río, y ella los protegía para que no cayeran. Esta imagencita no sé cómo cayó en mis manos,
Y entonces yo decía, pues será que yo no puedo llegar a coger esos niños, a proteger esos niños. Esta imagen siempre me quedó, yo tendría mis 9 años, pero esta imagen me quedó. Entonces cuando yo vi estas hermanas de Villa Pilar y esto, yo veía que estas no tenían estos negritos, y decía, no, yo tengo que... Yo tengo esta vocación religiosa de profundizar mi fe, pero no aquí, es otra cosa. Parece que el Señor fue cultivando esta vocación en mí, pues sí, frecuentando mucho los franciscanos, teniendo un contacto bastante fuerte con la Iglesia, y yo no sabría también explicar cómo fue que conseguí, que el Señor me llevó por este camino hasta llegar en África. A veces me encuentro, tengo la impresión, como dijo el Papa, que estamos todos en una barca, en un discurso que hizo tan bonito. A veces parece que yo me metí también en esta barca de San Pedro, que me metió y me dejó allí. Dice, alguien me metió ahí y ya está. Me metió allí y allí conseguí ¿Cómo llegar Dios sabe hacer las cosas si no sabemos cómo? Él es que hace estas cosas que no se podrían explicar. Sí, sí. ¿Y cómo fue el contacto con los combonianos? Aquello fue más simple. En una revista, encontré una revista de Mundo Negro. Y en esta revista, atrás en la última página, había un reclamo pequeñito que decía: si quieres conocer a las misioneras combonianas, escribe a Cordoncito Rojo, Madrid. Yo tendría mis 16 años y empecé a escribir a este Cordoncito Rojo, Madrid, sin conocerlas, solo por aquello. Una monjita me contestaba. Con carta normal. Sí. Carta normal que tardaba días en llegar y volver. Sí, en aquellos tiempos no había todo este sistema de animación misionera, era más simple. Hasta que un día, pues, me escapé de casa prácticamente, dejé una carta escrita, cogí el tren y me fui a Madrid. Ahí que conocí por primera vez las combonianas, pero no las había visto nunca en la vida. ¿Qué edad tenía? Pues tenía 22 años. Bueno, ya mayor de edad, pero en fin. Sí, porque si no hubieran acontecido otras cosas peores. Efectivamente. Y con 22 años, ¿cuál fue la respuesta de casa? ¿Cómo de pronto? ¿Dónde estás? ¿De qué has hecho? ¿Qué? En un principio muy negativa. Fue una realidad que fue negativa. Más poco a poco, hasta que mis propios padres, antes de irme yo en Italia a continuar la formación, vinieron a visitarme a Madrid. O sea, ya hicimos un poco las paces. O sea, la formación se inició en Madrid y luego, ¿cuánto tiempo? 2, 3 años. No, en Madrid solo me quedé un año. Después me fui a Italia. ¿Y en Italia cuánto tiempo? Allí en Italia me quedé unos 4 años. Entre formación religiosa y formación de enfermera, pues me quedé unos 4 o más años. ¿Y de ahí ya directamente a África? ¿Dónde? ¿Egipto primero o dónde fue? No, primero fui en Egipto. Primero Egipto. Primero estuve 2 años en Egipto, en el Cairo, y después de ahí volví en Italia, hice un año de renovación un poco, y después ya fui a Mozambique, donde estoy 50 años. En el 72 ya salí para Mozambique. En el 72. Y de Egipto, vamos a ver, de cada lugar, de cada sitio, cuéntanos algo. En Egipto, ¿allí qué teníais? ¿Hospital o era...? El hospital era gubernativo, pero nosotros teníamos la gestión. Y yo me puse, como no sabía todavía ni árabe ni inglés, entonces me ponen en la beneficencia, donde entraban muchos, ¿cómo se dice?, heridos de la calle, porque Egipto es bastante complicado, hay mucha riqueza y mucha pobreza. Iban con muchos carritos, con un burro recogiendo basura, ahí podían caer personas, herirse, y yo tenía un reparto de 60 camas de estos casos especiales que llevaban allí donde yo estaba. Sí, al mismo tiempo tenía muchas veces no tenían, quizás a veces no tenían ni a nadie, ¿no? Estaban solos. Sí, allí había la posibilidad de aprender también el árabe y el inglés. Por las tardes nos dejaban un tiempo libre a las jóvenes que habíamos llegado para poder... Y entonces allí en la beneficencia, porque eran muchos pisos, un hospital grandísimo, allí estos pobres no pagaban, era todo gratuito, ¿no? Ahí es que nos pusieron a 2 jóvenes que llegamos en aquel tiempo a trabajar en el Egipto. Fue una experiencia muy bonita, muy marcada. Para mí era lo primero que estaba a ver, y tuve una niña que allí en el Nilo, en el centro de la ciudad, viven las familias pobres en barquitas. No tienen casa afuera, viven allí día y noche. Solo a la noche abren los puentes
importantes que hay en la capital del Egipto, y las barquitas con la vela pasan de un lado para otro. Ahí una niña salió a comprar algo con su madre, un coche la atropelló y estuvo conmigo bastante tiempo en la beneficencia, rompió una pierna y claro, cuando estaba pronta para salir los médicos dijeron que no, que tenía que salir, pero yo no se la daba a quién, nadie venía a visitarla, nadie sabía. Entonces la niña yo la escondía debajo de la cama. O sea que los médicos querían darle de alta para dejarle una cama libre. Sí, y la niña, nada, pero decía, imposible. No puedo dejarla. Cuando los médicos daban alta y los papeles salían para el arquivio, la persona tenía que salir automáticamente. Claro, y ella no tenía a nadie. No tenía nadie hasta que llegaron a visitarla con un tiempo y estaba siempre Entonces, ¿qué hacía? ¿La escondía bajo la cama? Claro, la escondía debajo de la cama. Cuando visitaban los médicos. Sí. Decía, ya no está. Ella estaba allí calladica y ya lo sabía, ni que yo la mandara, ella se metía. ¿Y cuánto tiempo estuvo esta situación? Pues más de 3 meses. Vaya. Un día apareció un tío de ella, y claro, nos informamos bien que era realmente su familia, y la niña fue. Bueno. Y para mí fue un trauma porque estaba tan querida con aquella niña. Casi era ya una hija, ¿no? Sí. Casi. Y de allí ya, bueno, vuelvo otra vez a Italia para continuar esta formación un poquito más específica, sí. Y ya a Mozambique. Y ya volví a Mozambique. Y en Mozambique de nuevo, bueno, en Mozambique creo que tienes una experiencia también de partos. De partos en una furgoneta. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, porque yo vivía bastante al interior. No había carreteras, todo era caminos de tierra y cuando había un parto complicado, que era muchísimo, pues íbamos a llevarlo, yo cogía el coche, iba a llevarlo a otro hospital que tenía más condiciones, había un médico, una cesariana. Muchas veces, pues los caminos, como digo, eran pésimos, con los saltos se podía adelantar este parto. Se adelantaba el parto. Y no hacía otra cosa que acompañar este parto, acabar mi trabajo, darle la vuelta al coche y volver para casa. Sí, sin llegar al hospital. Cuando llegaba allí ya llegaba pitando todo el camino para que vieran que estábamos llegando, que la cosa iba bien, y para ellos pues era una alegría, y para mí también, era una alegría grandísima, pero la mayoría, era pocas veces que acontecía, pero la mayoría de las veces había que ir hasta otro hospital a que hiciera la cesariana. Sí, y también, bueno, la mortalidad de las madres en el momento del parto también era complicada, porque son situaciones tan débiles también, falta a veces de asistencia, no se llega a tiempo, y eso es duro. La mortalidad es muchísima, muy grande, porque los hospitales que hay, o centros de salud, no podemos comparar estos hospitales. Sí, no podemos hablar de hospital porque aquí nosotros tenemos otra idea. Son distancias enormes, y una señora que entra en trabajo de parto no es fácil, y entonces muchas hacen el parto en casa y mueren, y entonces lo que hicimos, uno de los programas hasta hoy, hasta el día 6 de septiembre, en que nos quemaron todo, tenía un centro de niños desnutridos y huérfanos. Porque este niño pequeñito, cuando su madre muere de parto, una distancia, a otro día estaba allá en la puerta que te lo traía para procurar leche y estas cosas así. Este trabajo ya lo empecé cuando trabajaba en el hospital como mi hospital. Después, a una cierta altura, yo me retiré y este trabajo seguí haciéndolo fuera del hospital como una cosa privada. Aquí concretamente, ¿estás con unas tijeras, con un niño? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy tirándole un tipo de bichos que entra en las uñas que se llaman pulga. Pulga, entra en las uñas, se come el pie entero. Ese niño se quedó con mitad de los dedos. La primera falange fue toda. La primera falange se la comió entera. La primera falange fue comida toda de la pulga. Yo hacía 2 kilómetros así, tantando así, para llegar, para que yo lo curara. Ahí en esa altura yo ya no trabajaba en el hospital, estaba en mi casa, y esta criaturica venía todos los días, comía y ¿Le limpiabas un poquito? Sí, conseguí salvarle por lo menos una falange. Tuvimos una campaña fuertísima de esta enfermedad y no había muchos socorros para ella, era una cosa nueva, no había muchos socorros, solo quemarle con lejía, estas cosas para conseguir, y muchísimos se salvaron así. Son situaciones duras que luego uno las dice y claro, viene uno, nosotros estamos acostumbrados a vivir aquí una comodidad y unas situaciones
Que claro, como decías antes, hablar de hospital no es hablar de hospital, es un centro de salud donde se hace lo mínimo, lo que se puede, y a veces sin condiciones lógicas. También has trabajado y habéis tenido un centro de niñas, ¿no?, de promoción. Sí, tenemos hasta ahora mismo, y en las otras casas que no han quemado, los tenemos niñas y chicos y chicas que viven muy al interior, donde no pueden frecuentar una escuela, solo las primeras clases básicas de pequeñitos. Allá para conseguir un curso superior necesitan como una residencia donde van a estar. Entonces recibimos a estas chicas, tenemos un lar con 50 camas literas, y recibimos a estas chicas. Estas frecuentan la escuela del gobierno, pero nosotras tenemos como residencia y como una parte de formación moral, religiosa, humana, de mujer, todo aquello. Una formación integral, como sí, decimos. Para complementar. Y entonces estas chicas vienen de bastante lejos, una de una parte y una de una otra, y hasta que tenemos lugar recibimos, hasta que llegan a la 11ª, que sería como aquí ya iniciar el instituto. Con lo cual se les acompaña en la etapa más interesante de la vida, que es la adolescencia, ¿no? Sí. Y estas chicas pues quedan con nosotros. Ahora, por ejemplo, tenemos en Nacala, la ciudad de Nacala, tenemos una escuela que esa tiene también el estudio dentro, como un tipo privado, dentro de nuestra escuela, no es solo como residencia, como estas fuera. Pero de estos lares de fuera, cuando esta chica llega a un cierto estudio, ya no tiene condiciones de seguir, entonces las mandamos a otra escuela que tenemos, que le llamamos la femenina, en Nacala, a la que, si Dios quiere, yo voy a ir a vivir ahora, me han dado la noticia hoy. Y entonces ahí ellas pueden cursar hasta un curso de contabilidad o de profesoras, ya salen con un diploma para trabajar. Claro, para tener al menos o sea, una van tarea. pasando de un lar a otro conforme el tipo de estudio para ellas se preparar. Claro, formar personas de cara a que tengan también un trabajo. Pues, y sobre todo la mujer. Efectivamente. Porque el hombre desde mucho antes ya iba a la escuela con los padres y empezaron ellos antes, y la mujer estaba un poquito más. Entonces tentamos todas nuestras energías para promover la mujer de todo tipo. También las que ya no son niñas, pues las enseñamos a costura, las enseñamos a hacer bolitos, enseñamos pan, cosas que ellas se puedan industrial, ganar alguna cosa. Valerse luego por sí mismas, sí, efectivamente. No que serían las madres y las abuelas de estas chicas que hoy recibimos, ya a un grado un poquito más alto. Claro. ¿La capital es Nampula? La capital, nuestra provincia, la capital es Nampula, allá como diócesis está dividida, Nampula y Nacala. Tenemos 2 obispos. Y las distancias son enormes, lógicamente. ¿Cómo? Las distancias. Las distancias son muchas. Para Nacala tenemos menos. Para Nacala tenemos 240. Para Nampula tenemos 380. 380 kilómetros. Sí. Y a veces hay que ir allí a comprar víveres. Todo. Hay que comprar, porque claro, en la aldea hay pues lo que se cultiva y poco. Sí, solo cosas de campo, pero cuando hay que comprar leche, azúcar, medicamentos, comida, todo tenemos que ir a la ciudad a comprarlo. ¿Y qué pasó una vez? Porque también hay una anécdota muy curiosa, ¿no? Para ver también el carácter de la gente, ¿no? A ver. Sí, pues eso, que la gente es estupenda, tienen un corazón enorme, y se nos abrió la puerta del coche un día que veníamos por la mañana, éramos en 2 hermanas, mitad de camino guía una y mitad de camino guía otra, nos cambiamos, porque son muchos kilómetros, y por la puerta nos hacían, pare, no vamos a parar, ¿qué? Si tenemos el coche lleno, no vamos a parar nada, seguíamos tan tranquilitas. A un cierto momento hubo un señor con una moto, nos atravesó y se nos puso a frente, y entonces tuvimos que parar. ¿Pero qué quiere si nosotras ya vamos muy cargadas? Dice, no, es que ustedes van perdiendo todo lo que compraron en la ciudad. Se abrió la puerta de atrás, se iba cayendo todo. Todo, pero no nos habíamos dado cuenta por nada, porque en el bosque no se mira el espejo del coche, no es necesario mirarlo. ¿Para qué? Si el agujero lo tiene allí delante. El agujero va por delante, pero la carretera no es una carretera, son agujeros, caminos. Fue la generosidad de las personas, que ellos sabían
que estas cosas eran también parte que ellos iban a aprovechar en el hospital, y entonces nos habían recogido, había 3 o 4 señores allí sentaditos con un monte de cosas, todo, guardándolo, y habían mandado el otro con la motorizada a conseguir cogernos. O sea, en lugar de quedárselo y apropiárselo, que Nada. dice, ¿qué bien? ¿Se nos ha caído del cielo esto? Pues no, esto no es nuestro y Pues, necesita gente que está peor que nosotros. El corazón de las personas a veces te da un ejemplo maravilloso, maravilloso. Es decir, ¿cómo es que no se han quedado? Entonces nosotros les dimos alguna cosa. No, dice, esto lo llevan para el hospital, pero no, se queden con un poquito de azúcar, un poco de sal, que para ellos es una cosa preciosa. Claro. Se quedaban con un poquito de alguna cosa porque se lo dimos nosotros, no porque ellos se lo quedaron. Nos ayudaron a cargar nuestro coche, a hacer todo lo que había que hacer, y nos fuimos para casa. ¿Y qué pasó hace 4 meses? 6 de septiembre del 2022. Sí, por la parte, todo el día anterior, el día 5, vinieron los niños a recibir sus papillas, sus cosas, como era normal, como son de muy lejos, venían cada 15 días, se fueron. Así como a mediodía fueron. Y de momento empezamos a ver un éxodo de personas, correr, que se iban, y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? Hay situación, allí se dice, hay situación cuando oyen que hay algún tipo de ataque. De guerra, ya, esto era en la guerra antigua, también fue así. Entonces, la gente corría en silencio, masas de gente, toda la población. Entonces las niñas de la escuela empezaron a decir, están por allí los bandidos, están por allí los guerrilleros. Antes le llamaban bandidos, ahora le llaman guerrilleros. Están por allí, están por Pavala. Nos indicaban los nombres de algunas aldeas que distaban de nosotros 20-25 kilómetros cerca de la playa. No, eso es cosa de la gente que está pensando así, no hay nada. Sí, están. Y nos dijimos, oye chicas, no queden con ese miedo. Si ustedes quieren irse, pronto cada una coge su mochila y se vaya, porque nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Muchas fueron. Otras ya sus padres habían mandado una persona con una motorizada a buscarla y se fueron. Pero una vez el día 15 o 17, no me acuerdo bien, se quedaron porque eran de lejos, eran de la ciudad, eran de Nacala, y dijimos, bueno, preparen vuestras mochilas que mañana tempranito las acercamos con el coche a un cierto momento y ya van. Pronto las chicas estaban muy agitadas, ¿no? Muy nerviosas, y entonces una hermana, en aquel momento en casa éramos en 3, la comunidad éramos en 5, como dos habían ido a la ciudad, no estaba ni el coche ni ellas. Y entonces una dijo, yo me voy a dormir con las chicas esta noche porque están muy agitadas. La casa nuestra estaba como a 50 metros de la de ellas, muy cerca. Y entonces, pues nada, esta hermana se fue a dormir con ellas y las otras 2, más mayores, nos quedamos en la casa, las 2, una italiana y yo. Entonces a un cierto momento digo, vamos a dormir, porque ya son las 9 menos un cuarto. Allí las 9 menos un cuarto es muy tarde. Muy tarde. Porque anochece a las 5 de la tarde, no como aquí. Y entonces pues nada, nos fuimos a dormir y nos quedamos cada una viendo sus mensajes de teléfono, es la hora que uno puede ver un poco y comunicar. Yo me quedé en mi cuarto, muy cerquita, los 2 cuartos pegaditos. Ella abre mi puerta, dice, yo tengo un mensaje aquí escrito que no veo, ¿me lo puedes tú leer? Yo le dije, sí, puedes leer. Le leí el mensaje y dice, voy a contestar a vos. Y se fue a su cuarto. Yo me metí a mi cama. Ni 5 minutos, pienso que ni menos de 5 minutos, ellos llegaron. Y el primer tiro que dieron, como ella tenía una ventana atrás y tenía la luz encendida, luz de paneles solares pequeñas, dieron un tiro y la apañaron inmediatamente. Le dieron aquí y salió el tiro por aquí. Yo cuando oí el tiro salí corriendo a avisarla a ella de que la cosa estaba muy mal, pero a mí no me dio tiempo, no conseguía salir porque los tiros pasaban así para mi puerta, ¿no? Entonces me pegué a la pared fue cuestión de segundos. Cogí la manilla para decirle María estaba... Y ya estaba en el suelo. Ya estaba en el suelo. Fue este el facto que nos aconteció. Después yo intenté salir por otra puerta de atrás, ellos me dispararon, no me mataron porque no quisieron, porque podían muy bien, ¿no? Estaba la baranda así, ellos me dispararon contra mi puerta.
yo continué, digo, si me matan, pronto. Seguí a salir por una puerta lateral, porque mi idea era ir a ver a la otra hermana, decirle lo que se pasaba. Chicas. Ella estaba encerrada con las niñas, porque a nuestra casa fue la primera que llegaron, unos 20 armados. Y entonces la que aconteció fue así, que cuando abrí mi puerta para salir, en tanto ellos ya habían derrubado otra puerta que teníamos allá al lado, la puerta estaba en el suelo. Cuando intenté salir me cogieron, me aseguraron inmediatamente. Yo me defendí un poco, pero vi que no había condiciones de defenderme. Y esto a lo mejor fue lo que salvó a las chicas, porque yo no hice lo que pensaba, de ir a buscar a la otra. A buscarla, si no hubieran ido a atacar a ella. Claro, y entonces esto me aseguraron, me tuvieron allí, y yo decía, pues déjenme libre si no os he hecho nada, ¿por qué me tenéis aquí? ¿Quién hay aquí? Pues no hay nadie, solo mi hermana que habéis matado y yo, no hay nadie aquí. Y entonces fuimos, ya estaba toda nuestra casa, ya estaba ardiendo, ellos ponen un spray, ya estaba todo ardiendo. Y entonces me llevaron empujándome hasta la iglesia, porque nuestra construcción era la casa de los sacerdotes, la iglesia grande y la casa de las monjas, era dividido así. Y entonces me llevaron hasta la puerta asegurada, allí me tuvieron como 1 hora, hasta que entraron en la sacristía, quemaron todo, destruyeron todo, que yo oía los bancos, teníamos solo 2 imágenes, una del corazón de Jesús y una de Nuestra Señora de Fátima. Las tiraron al suelo, ahí hicieron añicos. Que es lo que destruyeron toda la casa. La iglesia grande, solo destruyeron la parte de la sacristía, que es la que ardió más. Por eso le llaman la superviviente, ¿no? Sí. Fue así, porque hasta que me tuvieron asegurada estaba así. Después dijeron, vete embora, estás libre, pero mañana sal de aquí. No queremos tu religión. Queremos Islam. Y se fueron para la casa de los curas, los sacerdotes, que estaban los dos casualmente, que muchas veces dormían fuera de las capillas, porque el programa era de 2 días y no podían volver por las distancias, los caminos, pues estaban los dos allí. Y allí realmente también vimos como un don de Dios, porque quemaron todo, destruyeron todo. Tanto ahí, hace 5 minutos, yo conseguí ir a mi destino, buscar a la otra hermana, y no podemos hacer nada, vamos con las niñas en el bosque, nos escondimos. Luego ya estaba un grupo de ellos regresando para quemar el lar de las chicas y la biblioteca, todo, destruyeron todo. No, y nosotras estuvimos en el bosque todo el día con las niñas, a las 4 de la mañana se fueron, porque tienen miedo que vengan los del gobierno a ver un encuentro, claro, que ya procuran no encontrarse también. Pronto ya entonces yo fui a la casa de los padres, que eran 2 italianos, llamé, oye, digo, que soy yo, que no hay nadie, que soy yo. Que ya se han ido. Abrieron la puerta y estaban los 2 bien, bueno, bien, estaban, sí, porque estaban oyendo todo lo que se pasaba en Volta, pero no podían moverse. Pero físicamente pues, no sufrieron. La verdad que son experiencias duras y experiencias, pero junto con eso todas las experiencias de gracia que has vivido. Yo quería darte las gracias por estar con nosotros, por volver a recordar este momento tan duro a esta hermana. ¿Cómo se llama esta hermana que murió? María de Copi. María de Copi, italiana, a la que tenemos presente. Toda esta noticia nos llegó aquí a España, nos dimos cuenta y lo supimos, que salvaste la vida gracias al Señor, porque te tenía todavía que venir para saludar a tu familia esta Navidad y para volver otra vez a otro lugar, a seguir actuando, como tú decías, pues a escuchar y a acoger. Pues con esta imagen de tu profesión, fue la primera profesión, ¿no? Sí, claro. Jovencita, ¿qué te recuerda esta foto? La ilusión por delante de descubrir un mundo, ¿no? Pues pienso que es difícil conocerme. Pues Ángeles, ha sido un placer estar contigo y recordar toda esta tarea, darte las gracias y decirle al Señor que gracias porque sigue llamando y que siga llamando a muchos jóvenes y mayores a la tarea de la misión porque es necesaria. Pues gracias a ustedes porque a mí también me cuesta mucho este tipo de trabajo, que nunca lo he hecho en mi vida. He estado muy bien sentada con mis niños ayer en una estera en el suelo con lo sencillo, pero este mensaje si puede sentir algún corazón de algún joven, alguna simiente que quiere continuar a
crecer dentro de él. Esto que estás tú haciendo es lo mismo de la estampita que te dieron los jesuitas. Sí. Lo mismo, pues esto. Pues a ver si alguien se llama la atención, coge una revista y dice, quiero llamar ahí. Al seguir este camino, que es muy hermoso y que merece la pena, y que el Señor va a frente de nosotros, por eso no podemos tener miedo, es el que nos guía. Pues muchísimas gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Y a ustedes, señoras y señores, pues ya ven un testimonio impresionante de esta hermana que, bueno, son más de 50 años en la misión y quiere volver porque su casa es aquella. Pues le damos las gracias al Señor también por tanta llamada y tanta tarea y que sigue llamando a jóvenes y a mayores a ser, pues, misioneros en el Señor. Buenas noches, hasta la semana próxima si ustedes desean.